Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Como cantamos el himno o escuchamos el himno, quiero hablar un poco acerca del santuario y en particular de una especie de ataque muy sutil, de una manera muy escondida al santuario celestial, al plan de salvación, obviamente también al santuario terrenal que era una copia del santuario celestial. Y esto tiene que ver con un tema que venimos hablando ya hace bastante, que tiene que ver con esta especie de idea de que Dios de ninguna manera interviene o de ninguna manera quita la vida o que de ninguna manera destruye. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque yo estuve leyendo un poco la literatura y realmente me sorprende a mí ver cuál es el principio fundamental de esta doctrina o de esta idea. Y yo lo voy a comentar porque sé que tarde o temprano lo vamos, o sea, quizás no todos lo han leído, pero tarde o temprano lo vamos a leer o lo vamos a escuchar, ¿sí? Resulta que en realidad, según el principio fundamental de esta creencia, aún la muerte de Jesús, la muerte del Hijo de Dios, no era algo necesario para nuestra salvación, sino que el ser humano cuando pecó, o sea, Adán y Eva cuando pecaron, Dios le dijo: no comas del árbol porque si comes del árbol vas a morir, morirás. El ser humano malinterpretó esas palabras y entendió que Dios lo iba a matar, ¿sí? Ahí fue la primera confusión del ser humano. Yo estoy contando lo que dice la teoría, no estoy contando lo que yo creo, estoy contando lo que dice la teoría. Cuando el ser humano peca, él entiende que Dios le dice que Dios lo va a matar. Y ahí fue la primera vez que el hombre empezó a pensar que Dios mataba. Entonces cuando el ser humano peca y viene Dios y les pregunta ¿qué has hecho?, el ser humano agarra y dice: la mujer que me diste. En otras palabras, el ser humano dice: si hay que matar a alguien, mata a mi mujer, ¿no? Matala a ella. Entonces la mujer dice, como la mujer también piensa que Dios lo va a matar, la va a matar, la mujer agarra y dice: no, mata a la serpiente. Entonces es el ser humano el que demanda un sacrificio. Es el ser humano el que pide sangre para redimir el pecado. Entonces Dios agarra y los viste con pieles de cordero y con eso le explica de que Él va a entregar a su hijo a la muerte para redimir al ser humano. Pero si el ser humano no hubiese pensado, si hubiese creído en la misericordia de Dios, hubiese sido perdonado sin necesidad de que Dios entregara a su propio hijo. Esto es lo que plantea esta doctrina, ¿sí? Por lo tanto, la muerte del Hijo de Dios no responde a la justicia divina, sino que responde a la justicia retorcida del hombre, que considera que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto es lo que plantea esta doctrina. ¿Qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? El Espíritu de Profecía dice todo lo contrario. El Espíritu de Profecía dice que cuando Adán y Eva pecaron, Adán sabía que iba a morir. Adán sabía que su esposa iba a morir. Y él no dijo: matala a ella. Él dijo: yo amo tanto a mi esposa que no estoy dispuesto a entregarla. Esto lo explicó muy bien el pastor Bor en una de sus sermones, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Adán? Porque Adán no fue engañado. Adán no fue engañado por la serpiente. Adán decidió voluntariamente morir con Eva porque no estaba dispuesto a confiar en Dios. No estuvo dispuesto a entregar a Eva. Por eso la redención consiste en que el Padre sí estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, ¿sí? Eso es tremendo. O sea, la historia como la cuenta Dios no mata o Dios no destruye es totalmente distinta a cómo la cuenta Elena G. White. Y Elena G. White dice que Cristo se presentó en el cielo cuando el ser humano cayó delante del Padre a interceder por la raza caída, y en primeros escritos dice que 3 veces se presentó delante del Padre. O sea, 3 veces fue a rogar al Padre para morir por el ser humano. Y Dios se debatía en su corazón, dice:
¿Ustedes piensan que fue fácil para el padre decidir que su hijo muriese? No fue fácil. 3 veces intercedió. Y el padre se debatía entre ver a la raza humana morir o ver a su hijo morir. Dice que cuando estuvo esta reunión, los ángeles ofrecieron su propia vida para redimir a la raza caída. Y Cristo le tuvo que explicar a los ángeles, cuando los ángeles se enteraron de que Él iba a dar su vida, los ángeles dijeron, no, nosotros podemos dar nuestra vida. Y Jesús le tuvo que explicar a los ángeles que la vida de un ángel no bastaba para satisfacer la demanda de la ley divina que había sido quebrantada. O sea, no, el sacrificio de Cristo no era por la demanda de la justicia humana. El sacrificio de Cristo era porque la ley divina había sido quebrantada y solamente un ser divino o la vida de un ser divino podía pagar el precio de esa ley divina quebrantada. No bastaba con que una serpiente muriese, no bastaba con que un corderito muriese, ni un ángel, no bastaba, tenía que ser el Hijo de Dios el que muriese para satisfacer la demanda de la ley. Entonces, son 2 formas totalmente distintas de ver la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se desprende de esta creencia? Que todo el sistema de sacrificios y ofrendas no responde a la justicia divina o algo instituido por Dios en su sabiduría y con un propósito benéfico, sino que es más bien lo que el ser humano entiende por justicia, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios le permite al ser humano que practique algo muy semejante a lo que las naciones paganas hacían, que era ofrecer sacrificios para aplacar la ira de sus dioses, ¿sí? Entonces, esta teoría de Dios no destruye arranca poniendo en duda el propósito por el cual fue establecido el sistema de sacrificio y ofrenda, y por lo tanto poniendo en duda el santuario terrenal, y por lo tanto poniendo en duda el santuario celestial y el propósito por el cual Cristo fue entregado por nosotros, ¿sí? Entonces, cuando uno dice Dios no mata o no destruye de ninguna manera, y uno le dice, bueno, está bien, pero Dios vistió con pieles de cordero a Adán y a Eva cuando ellos cayeron. Entonces, evidentemente Dios tuvo que matar un animalito para poder vestirlos. Entonces ellos, en el texto dice, bueno, Dios podría haber creado esas pieles sin matar un animalito, ¿sí? Pero este sistema de sacrificio simplemente responde al deseo del ser humano de querer hacer justicia derramando sangre. Este es el principio fundamental, y por eso es que las visiones son totalmente distintas. Entonces, como veo que es una especie de ataque al santuario, me gustaría poder compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía y después varios textos de la Biblia que muestran que en realidad el santuario, todo el sistema de sacrificio y ofrenda, era una representación de Cristo, de su ministerio, de su trabajo y su labor en favor de nosotros, ¿sí? Y que todo lo que está en el Antiguo Testamento fue guiado, inspirado por Dios para nuestro beneficio. Tenía un propósito salvífico. Pero bueno, este es el resultado, digamos, de esta creencia en definitiva. Voy a leer una cita. Esto está en el comentario bíblico, en realidad, de la Biblia, el comentario bíblico de Gálatas capítulo 3, el famoso Gálatas 3. Este tema de Gálatas 3 es muy importante. Lean los que puedan lo que Elena G. White habla acerca de Gálatas 3. Yo les voy a leer un comentario que me aparece en mi Biblia sobre Gálatas capítulo 3, versículo 20 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente, como todo el sistema de sacrificio supuestamente era algo basado en la justicia humana y no en la justicia divina, todo el sistema de sacrificios y ofrendas es englobado en el viejo pacto, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado del viejo pacto y del nuevo pacto en este espacio. Y hemos visto que el viejo pacto y el nuevo pacto no tienen nada que ver con la dispensación del Antiguo Testamento y del Nuevo, o de antes de Cristo y después de Cristo. El Antiguo y el Viejo Pacto
el antiguo pacto y el nuevo pacto son dos cosas que corren simultáneamente. Gálatas capítulo 4 lo dice así, dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre, ¿sí? Y que estos son los dos pactos. ¿Por qué eran los dos pactos? Porque el hijo de la esclava era salvación por obras, intentando él cumplir la promesa de Dios por sus propias fuerzas, y el hijo de la libre es el nuevo pacto porque él simplemente tuvo que confiar y esperar en Dios, y Dios le dio el hijo de la promesa. Los dos pactos siempre corrieron simultáneos. Los dos pactos son desde Caín y Abel, o desde Adán y Eva en adelante. Los dos pactos siempre existieron. Pero Dios no mata, termina englobando todo el sistema de sacrificios y ofrendas en el viejo pacto como algo defectuoso, como algo malo, basado en la justicia humana, que tenía que cesar y que no tenía los propósitos divinos que Elena G. White dice y que la Biblia dice que tenían en realidad estas leyes. Porque toda la ley de Jehová, todo lo que Dios nos dio, es bueno. Elena G. White nos insta a estudiar el Antiguo Testamento y todas las regulaciones del Antiguo Testamento porque tienen enseñanzas para nosotros. Y tienen virtud y tienen verdad. Pero al verlo a través de este lente de que el sistema de sacrificios o el derramamiento de sangre tiene su raíz en el hombre y no en Dios, entonces nos hace dejar de lado prácticamente el Antiguo Testamento. Varias cosas que se desprenden de acá. Entonces, cuando nosotros vamos a la ley en Gálatas, y tenemos en cuenta el tema de que hay un solo pacto hecho por Dios, que es la justificación por la fe, entre los pioneros adventistas hubo un gran debate. Habían pioneros que decían que la ley en Gálatas, que había sido un ayo para llevarnos a Cristo, era solamente las leyes de Moisés, pero no eran los 10 mandamientos, porque ellos tenían en la mente de que si aceptaban la ley como un ayo, estaban diciendo que la ley estaba abolida. Entonces, como ellos no querían decir que los 10 mandamientos estaban abolidos, decían no, la ley de Gálatas son solamente las leyes de Moisés. Pero estaban Jones y Waggoner, que eran los que predicaban de la justificación por la fe y que predicaban del pacto eterno, y ellos decían no, la ley en Gálatas es toda la ley, inclusive los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos también nos llevan a Cristo. Y el ser un ayo que nos lleva a Cristo no habla de abolición, no está hablando de abolir nada, está hablando simplemente de que esas leyes nos llevan a Cristo. Entonces, en una ocasión le preguntaron a Elena G. White cuál era la ley en Gálatas. Y esa es la cita que yo voy a leer y voy a compartir con ustedes. Y quiero destacar varias cositas que se mencionan ahí, porque tienen todo que ver con este tema del sistema de sacrificios y ofrendas y el derramamiento de sangre, ¿sí? Voy a leerlo. Es el comentario del versículo 24 de Gálatas 3:24, el comentario bíblico, o sea que los que tienen la aplicación de la Biblia y tienen los comentarios de Elena G. White, cuando vayan a Gálatas 3:24, el comentario ese es el que voy a estar leyendo, compartiendo con ustedes. Dice así: se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. A Elena G. White le fueron a preguntar por qué. Porque había un conflicto con esto. Algunos decían que la ley en Gálatas era la ley de Moisés, otros decían que eran también los 10 mandamientos, y había todo un conflicto. Entonces le fueron a preguntar a Elena G. White: ¿cuál es la ley en Gálatas? Dice: ¿cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo. ¿Cuál es la respuesta de Elena? Ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. ¿Qué cosa era la ley en Gálatas? Toda la ley, incluido el sistema de sacrificios y ofrendas. O sea, los 10 mandamientos y todo el sistema de sacrificio y ofrenda, todas las leyes levíticas, todas las leyes de Moisés, apuntaban a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Porque nada que haya salido de la boca de Dios era malo. Todo lo que salió de la boca de Dios era bueno y nos apuntaba a la salvación. Entonces, Elena G. White sigue y dice: Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. No era el hombre el fundamento del sistema judío. No eran ideas humanas el fundamento del sistema judío. No era la necesidad de ver sangre del ser humano lo que llevó a Dios a instituir ese sistema, sino que era Cristo
el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel, y escuchen esta parte porque esta parte es tremendamente importante en este tema. La muerte de Abel fue la consecuencia de que Caín rechazara el plan de Dios en la escuela de la obediencia. Había una escuela de la obediencia y Caín rechazó el plan de Dios. Y como consecuencia vino la muerte ¿de quién? De Abel, por rechazar el plan de Dios en la escuela de la obediencia, para ser salvado por la sangre de Jesucristo, dice Elena G. White, simbolizado por las ofrendas ceremoniales que lo señalaban. O sea, Dios había instituido una escuela de la obediencia en la cual había ofrendas y sacrificios que señalaban a Cristo. Y Caín rechazó esa enseñanza y como consecuencia vino la muerte de Abel. Caín no aceptó el derramamiento de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que debía ser derramada por el mundo. ¿Qué fue lo que rechazó Caín? El derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que dice esta otra teoría? No, que el derramamiento de sangre es algo que surge del ser humano, que Dios no lo estableció, Dios se lo permitió al ser humano, pero Dios no lo estableció. ¿Qué dice Elena G. White? Elena G. White dice todo lo contrario. Dice que los rebeldes, los que se negaron, en el caso de Caín, a aceptar la escuela de la obediencia, rechazaron el derramamiento de sangre como medio que señalaba a Cristo para perdón de los pecados. Por eso es que Dios vio con desagrado la ofrenda de Caín y vio con agrado la ofrenda de Abel. Entonces dice, toda esa ceremonia, escuchen esto, toda esa ceremonia fue preparada por Dios y Cristo. ¿Quién preparó esa ceremonia? Dios y Cristo. Y se convirtió en el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que induce a los pecaminosos seres humanos a contemplar a Cristo. ¿Quién le dio al pueblo de Israel el ayo, la guía para contemplar a Cristo durante siglos a través del sistema de sacrificio y ofrenda? Se lo dio Dios. Y fueron los hombres que rechazaron ese sistema los que se rebelaron contra Dios. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque siempre nosotros lo hemos presentado, ¿no? ¿Cuándo comenzó el viejo pacto? El viejo pacto comenzó allá en Éxodo capítulo 20, en el Éxodo, cuando Israel dijo, haremos todo lo que Dios nos ha mandado. Y Dios solamente le pedía que oyera su voz. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? Que el nuevo pacto que Dios había establecido era, escuchen mi voz, nada más. No me prometan nada porque yo sé que ustedes van a fracasar. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a cumplir todas las leyes. ¿Sí? Y quisieron cumplirlo por sus propias fuerzas. Y sin embargo nosotros vemos que en realidad esto ya venía, este pacto o este ayo ya venía desde Caín y Abel. O sea, Caín, el viejo pacto, Abel, el nuevo pacto. Abel escuchó la voz y no cuestionó. Caín escuchó la voz y cuestionó. Dijo, no, ¿por qué sangre? Si Dios es amor no debería haber sangre. Así. Esa fue la cuestión, ¿sí? Obedecer o no obedecer la voz de Dios, cuestionar o no cuestionar la voz de Dios. Entonces dice, todos los que servían en relación con el santuario estaban constantemente siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Todos los que participaban en el santuario estaban siendo educados en cuanto a la intervención de Cristo para salvación de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino del Señor. ¿Con qué propósito fue instituido el sistema de sacrificio de ofrendas? Crear amor por la ley de Dios. Las ofrendas ceremoniales debían ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo. Los sacrificios y ofrendas no eran ofrendas que los seres humanos tenían que ofrecer para aplacar la ira de un Dios pagano. No. Tenían que llevar nuestra mente al sacrificio de Cristo. Eran lecciones objetivas. ¿Sí? Yo ya lo dije en otro video, todavía no se publicó, pero ya lo he mencionado, que les recomiendo el libro del pastor Andreasen, que se llama El Santuario y su Servicio. En ese libro el pastor Andreasen explica
con muchos detalles las lecciones objetivas del santuario y dice que cuando los seres humanos tenían que ofrecer una víctima inocente, sin defecto, y ellos tenían que llevar a cabo esa tarea horrenda, ¿no? Porque a menos que uno sea medio desequilibrado, a nadie le gusta eso. Es algo desagradable de ver. De hecho, en Argentina, que es un país ganadero, que están acostumbrados, que se come carne casi todos los días y que hacen asado casi todos los días, la mayoría de los argentinos que come carne y que come asado y que le gusta y todo eso, le gusta comer pero no le gusta ver el proceso previo. A nadie le gusta ver ese proceso previo. ¿Sí? A todos les gusta recibirlo ahí servidito, ya listo, condimentado, pero no le gusta ver cómo se lo corta y todo eso. Es algo, incluso en países como Argentina, es algo desagradable de ver. Por lo menos por la mayoría que no están habituados a ese trabajo o a esas tareas, ¿no? Entonces, Andrea se encuentra, ¿no?, que cuando uno contemplaba esa víctima inocente, era tan desagradable eso. Uno se sentía, ¿por qué este animal inocente tiene que pagar por mi pecado? Entonces uno entendía lo que era la consecuencia del pecado, por lo menos un poco de la gravedad, de lo ofensivo, de lo terrible del pecado, de lo que causaba. Y entonces uno, ¿qué pasaba? Uno decía, yo no quiero vivir esto de nuevo. Yo no quiero vivir esto de nuevo. Entonces uno evitaba eso, ¿no? Entonces yo no quiero causar nuevamente el dolor a un ser inocente. Porque en realidad en la vida pasa eso. En la vida sucede eso. Cada vez que nosotros pecamos, causamos dolor en personas inocentes que nos rodean, siempre. Y nosotros decimos, pero yo cuando estaba fumando no quería dañar a mis hijos. Pero los dañaste. Pero yo cuando estaba bebiendo yo no quería causar un accidente que matara a una persona inocente en la calle. Pero siempre el pecado causa dolor a personas inocentes. Entonces Dios quería graficar con este sistema lo que causa el pecado, la consecuencia. Entonces el ser humano decía, yo no quiero pecar más, yo no quiero vivir esto de nuevo, yo no sabía que esto era así, tan terrible. Ese era el propósito. Pero Andrea se encuentra que el sacerdocio se corrompió. Había un altar de sacrificio donde se mataban las víctimas, y el sacerdocio, como comía de parte de alguno de los sacrificios, empezó a tener intereses egoístas. Entonces, en vez de decirle a la gente, como Cristo le decía, ¿no?, vete y no peques más, empezaron a hacer del sacrificio algo trivial, ¿no? Vaya, peques y total después viene y trae sacrificio. Dice que ese altar se fue haciendo cada vez más grande, que juntaban incluso la sangre de las víctimas para mezclarla con tierra y venderla como abono. Comían la carne, utilizaban parte de esas víctimas. O sea, se había hecho un negocio, un comercio, se había desvirtuado totalmente el sistema de sacrificio y ofrenda. Ahí es cuando Dios dice, estoy hastiado de vuestro sacrificio de ofrenda. ¿Quién les pidió esto a ustedes de sus manos? Ahí es cuando Dios rechaza el sacrificio. Pero Dios lo instituyó con un propósito salvífico, con el propósito de que ellos abandonaran el pecado, ¿sí? Pero eso después se desvirtuó. Tenía que ser una lección objetiva de Dios revelado en Cristo, del amor de Dios revelado en Cristo. La víctima sufriente que murió, que tomó sobre sí mismo el pecado del cual era culpable el hombre, el ser inocente hecho pecado por nosotros. Cada corderito que era sacrificado tenía que reflejarnos a nosotros la verdad de Cristo, de ese Mesías que iba a venir, ¿sí? Y luego dice, en la contemplación de este gran tema de salvación, vemos la obra de Cristo. No solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio e intervención es un tema que debiera crear en nuestro corazón elevados y sagrados conceptos de la ley de Dios. Aún para nosotros, que ya no vivimos en el antiguo Israel con un santuario terrenal, meditar en este sistema, meditar en estas palabras, meditar en estas leyes, en estos sacrificios, debería constantemente elevar nuestros pensamientos
al sacrificio hecho por Cristo y llevarnos a amar la ley de Dios. Esto es lo que dice Elena G. White sobre el sistema de sacrificios y ofrendas y sobre quienes rechazaron este sistema. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el fundamento de todo el sistema judío? Cristo. ¿A quién señalaba el sistema de sacrificio y ofrenda? A Cristo. Y yo quisiera compartir con ustedes ahora algunos versículos, algunos textos bíblicos de cómo este santuario completo, y ahora sí les voy a pedir que apelen a su imaginación, porque van a tener que ver por la fe, yo se los voy a mencionar, pero van a tener que contemplar por la fe ese santuario y todo lo que había dentro de ese santuario, ¿sí? Lo primero que podía ver en el santuario era que ese santuario estaba rodeado, por lo menos el tabernáculo del desierto, después el santuario de Jerusalén o el tabernáculo de Jerusalén era un edificio de piedra, ¿no? Pero por lo menos el santuario del desierto tenía una cortina que rodeaba todo alrededor, pero tenía una puerta por donde uno entraba. El primer texto que quiero compartir con ustedes está en Juan capítulo 10, versículo 9, donde se identifica a Cristo como esa puerta, ¿sí? Cristo es todo lo que estaba en el santuario, y todo lo que estaba en el santuario representaba a Cristo. No había surgido de la imaginación humana, no había surgido ese sistema del deseo del hombre de derramar sangre. No. Había surgido de la sabiduría divina para reflejar el plan de la salvación. Entonces dice Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para ser salvos, hermanos, nosotros tenemos que entrar al santuario por la fe. Obviamente hoy no lo podemos hacer físicamente, pero realmente el pueblo de Israel antes literalmente tenía que entrar al santuario, tenían que allegarse a la presencia divina, tenían que ofrecer sus sacrificios para poder salir perdonados. Solamente los que entren por la puerta, en este caso la puerta del santuario representaba también a Cristo, ellos podían encontrar la salvación. El siguiente pasaje se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 36. ¿Qué veía alguien cuando entraba en ese santuario? Ese santuario tenía un atrio, un patio exterior, y en ese patio exterior estaba primeramente el altar del sacrificio, donde se ofrecían las víctimas, los corderos. Todos esos corderos, todos esos animales, incluso las vacas, ¿sí? Los carneros, las palomas, todos los animales que se ofrecían ahí eran una representación ¿de quién? De Cristo, porque Cristo era el fundamento de todo el sistema judío. Juan 1.36 dice, Juan el Bautista, mirándolo a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Cristo es la puerta, Cristo es el Cordero. Vamos al siguiente pasaje, el siguiente es Juan capítulo 4, perdón. Vamos a leer el versículo 14. ¿Qué se encontraba uno al lado o cercano al altar del sacrificio en ese patio exterior, en ese atrio exterior? Se encontraba con la fuente del lavacro, donde se lavaban los sacerdotes para interceder por el pueblo. Ellos lavaban sus manos, lavaban sus pies. Esa fuente de agua también es llamada en la Biblia el mar de vidrio, ¿sí? En Apocalipsis, el mar de bronce en la época del tabernáculo terrenal, ¿sí? Y Jesús se identifica también como el agua. Juan capítulo 4, versículo 14 dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? El que recibe a Cristo recibe esa fuente de agua, ese lavacro que es para purificar los pecados y para no tener sed jamás, como le dijo Cristo a la mujer samaritana. Vamos a ir a otro pasaje que está en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Entramos por la puerta del santuario, está el altar del sacrificio, Cristo representa a esos animales que sacrificaban ahí, estaba el lavacro, Cristo representa esa agua de vida y esa fuente de agua que salta para vida eterna.
y aparte, obviamente, oficiaban los sacerdotes, ¿sí? El sumo sacerdote y los sacerdotes que trabajaban allí representaban a Cristo. Y esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice: así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Sí? Acá tenemos otra representación del santuario, ¿sí? Que es el sacerdote y representa también a Cristo. Vamos a leer otro pasaje, en este caso es Juan también, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 12. Cuando uno pasaba por el atrio, pasaba por el altar de sacrificio, pasaba por la fuente del agua, entraba al primer departamento del santuario, y en ese primer departamento del santuario habían 3 muebles, de los cuales el primero que se veía era el que más brillaba, que era el candelabro de 7 brazos. Jesús se representa a sí mismo como la luz. Versículo 12 de Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cada una de las cosas que estaban en el santuario había sido inspirada por Cristo y representaba a Cristo. El siguiente pasaje lo vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 48, porque uno cuando entraba en ese lugar santo estaba el candelabro, que era la luz, ¿sí? El candelabro de 7 brazos, y enfrente había una mesa con panes. Y dice así, en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Jesús nuevamente se identifica con cada uno de los elementos del santuario. Y el siguiente pasaje, Hebreos, capítulo 7, versículo 25. El otro mueble que estaba en ese lugar santo era el altar del incienso. Y el altar del incienso representa las oraciones. Hay varios pasajes que lo mencionan, ¿no? Que nuestras oraciones a Dios suben como el incienso y representan la intercesión. Ahí es donde oraba el sumo sacerdote. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, se dice que Jesús es nuestro intercesor, el que ora delante del Padre por nosotros. Versículo 25 dice así: por lo cual puede también salvar, o sea Jesús, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese altar del incienso también representa de manera directa a Cristo. Y por último, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20, porque a Cristo también se lo representa como aquello que estaba en el lugar santísimo, en el último departamento del santuario. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. El arca por sí misma ya representa a Cristo. Era un arca como todos los muebles, ¿no? Era un arca de madera que representa lo terrenal, lo humano, pero revestida en oro que representa lo divino. Por eso es que el oro abunda en el santuario, porque representa lo divino, y esa mezcla de lo divino y de lo humano que era Cristo, ¿no? Ese es el arca de la alianza. Pero dentro de esa arca estaban las tablas de la ley. ¿Qué eran las tablas de la ley? Era la palabra de Dios escrita en piedra. La palabra de Dios escrita en piedra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que Cristo era la palabra de Dios. ¿Por qué era la palabra de Dios? Porque toda palabra de Dios que vino a los profetas en el Antiguo Testamento vino a través de Cristo. ¿Sí? Yo leía, ¿no?, en la literatura de Dios no mata, y decía, bueno, Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Entonces dice, bueno, como Cristo murió, hizo cesar el sistema de sacrificios y ofrendas, entonces, bueno, esto es lo verdadero y esto era lo que el hombre hizo, ¿no? El sistema de sacrificio y la ofrenda era lo que el hombre hizo. Pero si todo lo que hicieron en ese sistema de sacrificio fue inspirado por Cristo, era Cristo el que hablaba a los profetas, era Cristo el que hablaba a Moisés. No se puede poner a Cristo contra Cristo. Él dio las instrucciones a Moisés para que
Moisés hiciera esa representación gráfica del plan de salvación. Obviamente que esta era la sombra y esta era la realidad. Este era el plano, ¿sí? O era el mapa y esto era lo real. Obviamente que no nos vamos a quedar con el mapa, pero ese mapa lo dio Dios. Ese mapa lo estableció Dios con un propósito hasta que llegara lo que era lo verdadero. Y esas tablas de piedra, ¿sí? Que tenían la palabra de Dios escrita, también representaban a Cristo, porque Efesios 3:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y abundan, y ustedes saben que abundan los textos en el Nuevo Testamento donde se identifica a Cristo como la roca, ¿sí? Nuestra roca de la salvación, sobre la cual nosotros tenemos que caer, y que es preferible que nosotros caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros, ¿sí? Como lo dice también Cristo. Entonces Cristo es la roca, y esa era la roca que estaba en el lugar santísimo. Era la roca que tenía la palabra de Dios, y Cristo era la roca que era el verbo divino, la palabra de Dios. O sea que todo ese santuario, todo ese sistema de sacrificios y ofrendas, no solamente el corderito, que es lo que más nos acordamos por lo general, no solamente el cordero, sino el sacerdote, la puerta, el candelabro, la mesa de los panes, el lavacro, todo el sistema de sacrificios y ofrendas no fue de hechura humana, no fue de inspiración humana, no fue para satisfacer las demandas de la justicia humana caída y retorcida, no, sino que fue un gráfico del plan de salvación y de la manera en que Dios iba a satisfacer la justicia divina que había sido quebrantada por medio de la muerte de su propio Hijo. Así que, hermanos, este tema quería compartir con ustedes. Sé que tarde o temprano vamos a tener que debatir y tocar estos temas. Yo les invito y les insto siempre a aferrarse a las Escrituras. Busquen también los comentarios del Espíritu Profecía sobre cada tema, sobre cada historia de la Biblia. Cada vez que escuchen un razonamiento humano, vayan y corroboren con la Biblia y el Espíritu Profecía, porque podemos llegar a caer quizá en un ataque muy sutil a las verdades del santuario, no solamente el santuario terrenal, sino el santuario celestial, y la idea de que el sacrificio de Cristo no era necesario, de que el sacrificio de Cristo responde al concepto de justicia humana y no a la justicia divina. Eso es lo que le puedo decir, hermanos, sobre este tema. Espero que estemos en oración, que busquemos la palabra del Señor, y bueno, que Dios nos ayude a mantenernos firmes en el mensaje, en la verdad que una vez fue dada a los santos, ¿no? Y no dejarnos conmover por todo viento de doctrina. Que tengan un feliz sábado.